Hermanos, pueden ponerse incómodos. ¿Qué necesitamos para permanecer bajo la cobertura de Dios? Esa es una muy buena pregunta. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos qué es lo que necesitamos para permanecer bajo la cobertura de Dios? Por eso el versículo que hemos leído en 1 Corintios 15:58 que nos dice, así que hermanos míos, amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, vamos a tener en cuenta este versículo y vamos a mirar unas palabras claves que hay ahí en ese versículo. Incluso ese versículo que lo tenemos ahí en el pendón y que a veces nos ha costado aprendernos, ¿no es cierto? Pero vamos a mirar. Hay dos palabras que son bien importantes que encontramos ahí en ese versículo. Estas dos palabras son muy importantes en la vida de todo cristiano y están ahí, que son dos palabras que son bien importantes en la vida de todos los cristianos. Primera es firmes, estar firmes, y la segunda es constantes. Dos palabras claves, firmes y constantes. Estas dos palabras se pueden resumir en una sola palabra. ¿Qué sería qué? ¿Cómo dije? El título. ¿Qué necesitamos para permanecer? ¿Qué es lo que usted necesita? ¿Qué es lo que yo necesito para permanecer bajo la cobertura de Dios? Ojo que ahí está la clave. Porque a veces pensamos, no, yo con solo ir a la iglesia o con solo conectármelos, ahí no, hay unas cosas. Por eso, esa palabra en dos palabras que dije que eran firmes y constantes, hay una palabra que es permanecer. ¿Y qué quiere decir permanecer? Es decir, que tenemos que, ¿qué? Permanecer, ¿a dónde? ¿A dónde? En los caminos del Señor y no apartarnos de ellos. Eso es permanecer. Permanecer en los caminos del Señor y no apartarnos de ellos. Pero, ¿qué necesitamos para permanecer? Esa es la pregunta. Porque yo puedo saber el camino. Este es el camino del Señor. Pero es que a mí no me gusta andar por ese camino. Prefiero mi camino porque yo puedo hacer lo que quiero. Porque en el camino del Señor hay unos peros, hay unas condiciones. Entonces, y en esas condiciones vamos a mirar qué tan firmes y qué tan constantes es usted y yo en esos caminos del Señor. Entonces, ¿qué necesitamos para permanecer? Esta es una pregunta muy interesante, ¿cierto? Dice, la palabra del Señor ahora vamos a mirar cuatro no que son importantes. Y cuatro no. Usted decía, ¿será que necesitamos esos no para permanecer en el camino del Señor? Sí, necesitamos, y yo voy a referirme a cuatro no, que son claves para que podamos permanecer en los caminos de Dios. Cuatro no que son claves. Eh, es que hoy hay culto en la iglesia. No, yo no quiero ir. Ese no vale. Yo no voy. No, ese no vale. Entonces vamos a mirar. Veamos cuáles son esas cuatro no para poder permanecer en los caminos de Dios. Entonces, aquí, como ustedes son juiciosos y traen la Biblia, vamos a utilizar varias veces la Biblia. Vamos a estar leyendo la Biblia, y yo les voy a pedir que me ayuden a leer. El primer no que encontramos, porque voy a mirar, son cuatro, entonces dice, no temáis ni desmayes. No temas ni desmayes. Es el primer no. Mira que tiene que, para yo poder permanecer en los caminos de Dios, tengo que no temer ni desmayarme. Primera de Crónicas, capítulo 22, versículo 23, mira lo que nos dice. Entonces serás prosperado si cuidares de poner por las obras los estatutos y decretos que Jehová te mandó a Moisés para Israel. Primera de Crónicas 22:13. Voy a volver a leer. Entonces serás prosperado si cuidares de poner por obra los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés para Israel.
esfuérzate, pues, dice, esfuérzate, pues, y cobra ánimo. No temas ni desmayes. Ahí está la palabra, que no está en el versículo que nosotros siempre nos sabemos de memoria. Entonces, hay otro versículo que nos está diciendo eso, no temas ni desmayes. Ese es el primer no. Muchas veces en nuestra vida cristiana, el temor y la preocupación por las batallas de la vida y los problemas que estamos enfrentando nos hacen que desmayar. Porque está diciendo no temas ni desmayes. Entonces, esas circunstancias, esas situaciones que tenemos en la vida nos hacen que desmayar. Entonces dicen, no, yo ya no quiero ir más por allá, yo no me voy a volver a conectar, yo no voy a volver allá. Un ejemplo, exigen mucho, piden mucho. Entonces, más bien yo voy a un lugar donde no me digan nada. ¿Ah? Pero ojo, entonces, ojo porque está diciendo la palabra, no temas ni desmayes. Nos llevan a rendirnos y lastimosamente nos hacen que apartarnos del camino de Dios. Las situaciones de la vida, las circunstancias de la vida nos hacen desmayar y eso hace que usted diga, ah, no, yo no voy a seguir más, no vuelvo. Y nos hacen apartar de los caminos de Dios. Lo que estoy diciendo es, ¿qué necesitamos para qué? Para permanecer en los caminos de Dios, ¿cierto? Y para estar bajo la cobertura de Dios. Entonces, lo primero es que no debo no debo de qué, de temer ni desmayar. No debo desmayar, no debo. Cuando las situaciones y las circunstancias que estemos enfrentando en la vida, se ponen más difíciles de enfrentar. En lugar de rendirnos, tenemos que ¿qué? Levantarnos en fe, fortaleciéndonos en el Señor. Pero cuando hay situaciones difíciles, entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? No vamos al Señor. No vamos a la palabra, no oramos, vamos de pronto a un amigo, hacemos, iba a decir que hacemos una llamada, no, vamos a un amigo, a otra persona y no y consultamos y le consultamos al que no se le debe consultar. Por eso dice que para no rendirnos tenemos que levantarnos en fe, fortalecernos en quién, en el Señor. En el hogar de cada uno de nosotros siempre hay, bien sea el esposo o la esposa, uno es más de fe que el otro. ¿Sí o no? Uno tiene más fe en el Señor que el otro. Uno dice, pero mi hijo, ¿qué hacemos? O mi hija, ¿qué hacemos? Tranquilo, el Señor proveerá o el Señor nos va a ayudar, el Señor nos va a bendecir, en fin. Pero siempre nuestra confianza debe estar ¿a dónde? Puesta en el Señor, porque Él es el que nos fortalece. Por eso Efesios capítulo 6, versículo 10 nos dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, ¿en quién es que tenemos que fortalecernos? En el Señor. Y está diciendo, y en el poder de su fuerza, en Él es que nos fortalecemos. Pero a veces nos fortalecemos, las personas se fortalecen ¿en qué? En el licor, en los vicios, en los amigos, en otras situaciones, ¿ah? O se aíslan pues ya solos. No, entonces la palabra nos está diciendo que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, ¿cuál es el primer no? No temas ni desmayes, no temas. Vamos a mirar el segundo no, que es, no te canses de hacer el bien. No te canses de hacer, pero es que yo siempre le sirvo, yo siempre le he dado a la mano. Hoy yo colocaba en mi estado algo parecido. ¿Sí lo vieron? Sí, para ayudar a la persona, ¿cierto? ¿Ah? Ajá. Hay personas que para ayudarles hay que dejarlos de ayudar. Porque, y aquí en la iglesia uno ve eso. Yo veo eso aquí en la iglesia. Aquí se ve en la iglesia y se ve todos los domingos casi. ¿Sí o no, hermanos? Ustedes estarán mirando, ¿y quién será? ¿Seré yo maestro? Bueno, pero se ve.
pero se ve, ¿eh? Entonces, mire lo que dice el libro de Gálatas 6:9. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. ¿Ah? ¡Qué maravilla! No se canse, hermano, de hacer el bien. Haga el bien, porque en su tiempo, ¿qué? Segaremos, vamos a recoger. Ay, es que llevamos 4 o 5 años haciéndolo, pero el Señor llegará el momento de la paga. Llegará el momento de la bendición, porque es la palabra la que nos está diciendo. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque en su tiempo segaremos, sino que, si no desmayamos. Pero si desmayamos, sacamos la maleta y no vamos a llegar a ningún lado. Por eso, hermanos, muchas veces llegamos a creer que todo lo que tenemos, todo lo que estamos haciendo para agradar a Dios con nuestra vida no da fruto. Aquí no quiero que reflexionemos, no da fruto, pues las circunstancias que estamos enfrentando no cambian o no mejoran. No pensamos, pero es que yo voy a la iglesia y trato de hacer las cosas bien, ¿y por qué la situación no cambia? ¿Por qué no mejora la situación conmigo? El enemigo nos hace creer que todo lo bueno que estamos haciendo es vano. A veces pensamos eso. No, pero es que todas las veces tenemos, por eso, hermano, tenemos que entender también que muchas veces lo que nos hace sentirnos cansados de hacer lo bueno son las circunstancias y las malas aptitudes de nuestro prójimo. Oye lo que voy a decir, lo que estoy diciendo. Tenemos que entender que también que muchas veces lo que nos hace sentirnos cansados de hacer lo bueno son las circunstancias y las malas actitudes de nuestro prójimo. Aún dentro de la misma iglesia, dentro de nosotros mismos, donde estamos ahí. Pero el Señor, es el quien nos invita a no qué, a no cansarnos de hacer lo bueno. El Señor no entiendo, no se cansen de hacer lo bueno. ¿Y quién se lo está diciendo? Es el Señor, no la gente, no las personas de la iglesia, no el vecino, no el familiar, porque a veces hasta el familiar, pero usted ¿qué hace allá, hermano? ¿Qué hace metido allá y mire cómo está? No lo tienen en cuenta para nada. ¿Mm? Porque eso también sucede. Dice, pero el Señor es el que nos invita a qué? A que usted y yo no nos cansemos de hacer el bien, de hacer lo bueno. Que no dejemos de servir con amor. Todo lo que hagamos, hagámoslo ¿qué? ¿Con qué? Con amor. No porque me tocó, no porque, no hay más, sino sirvamos con amor. Que no dejemos de congregarnos con constancia, porque eso también tiene que ver. No dejarnos de congregarnos con constancia. Unas veces sí, otras veces no. Que no dejemos de sembrar en el reino de Dios. Mire que hay 3 cosas que son bien importantes. Tiene que ver sembrar en el reino de Dios. No dejarnos de congregarnos. Y lo otro es que, y no dejar de hacer el bien, sino haciéndolo con amor. Eso es, yo creo que esto sería como un resumen de la vida cristiana. Pero hágalo, si usted lo hace de corazón es porque hay amor, ¿cierto? Es porque hay amor y lo hace de corazón. Entonces, es por eso, dice, pues en su tiempo vamos a cosechar todas las bendiciones del Señor para nuestra vida. Pero es que, no, el Señor no se queda con nada. El Señor nos retribuye el trabajo que usted hace en la iglesia, porque el que paga es Dios. ¿Mm? Ahora vamos a mirar la siguiente. Entonces, ¿cuál era el primero? No temas ni desmayes. El segundo, no te canses de hacer el bien. Oh. Claro, pero como ya desmayar está en primer lugar, entonces no lo vamos a repetir porque da pena. El tercero es, no vuelvas atrás por nada.
no vuelvas atrás por nada. Proverbios 30, mira, lea, a ver, hermano Javier, Proverbios 30:30. ¿Qué nos dice ahí en la Reina Valera? Proverbios 30:30. La tercera es no vuelvas atrás por nada. 30:30. 30-30. El león fuerte entre todos los animales que no vuelve atrás por nada. Ahí lo está diciendo la palabra. ¿Quién es el que no vuelve atrás por nada? El fuerte. El león. Dice el león, dice el león fuerte, el león fuerte entre los animales que no vuelve atrás por nada. Y una vez dice, uno a veces, hay dichos que dicen que da más que un gato en reversa que usted. ¿Usted ha visto un gato caminar hacia atrás? Sí, da la vuelta y sale corriendo, pero que camine hacia atrás, así, así, casi no. Un cangrejo, muy bien, ¿cierto? De pronto pueda que sí, sí. Pero entonces, como dice, hay una alabanza, era la alabanza que iba a colocar hoy. Como dice la alabanza, Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. ¿Para qué nos trajo? ¿Cómo dice la alabanza? ¿Nos trajo a qué? Ah, Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás, nos trajo aquí para poseer la tierra que Él nos dio. Entonces, no debemos de echarnos para atrás por nada del mundo, por nada. No debemos de asustarnos. Por eso, uno de los animales que habla la palabra es el león, que no se rinde por nada, o sea, no tiene reversa. No es como los carros que tienen reversa, ¿no? ¿Mm? Él no. Dice, ¿qué es lo que hace el Señor? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? O sea, ¿qué es lo que hace el Señor en nuestras vidas cuando usted tiene circunstancias difíciles? Dice que Él ha hecho que podamos dejar atrás todo aquello que estaba destruyendo nuestra vida. ¿Qué es lo que ha dejado atrás usted en su vida? Pero sí, el Señor hace eso, de que nosotros poco a poco dejemos atrás todo aquello que estaba destruyendo nuestra vida. Y eso es lo que nos dice la palabra, ¿cierto? Que el Señor nos ayuda. ¿Y qué es todo aquello? Solamente, pero el pecado, solamente el pecado. ¿Pero qué son las cosas malas? Ahí está la situación, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos está dañando? Los vicios, las adicciones, las relaciones dañinas, el adulterio, la fornicación, todas aquellas cosas más. Entonces, a veces uno dice que el pecado, pero nos quedamos con el pecado y no decimos que era que yo antes era fornicario, yo antes era mentiroso, yo antes. ¿eh? Casi la mayoría de personas han tenido ese pecado. Y después de tener a Jesucristo en su corazón, nuestra vida que ha cambiado y no podemos que volver atrás. Y esta es la realidad de la vida. Por eso es ahí donde nosotros tenemos que mirar y estar bajo la cobertura del Señor y poder caminar con Él para no volver atrás. Porque el que vuelve atrás pierde. Por eso tenemos que volver atrás, no tenemos que volver atrás por nada del mundo. No debemos apartarnos del camino del Señor para volver a estilos de vida que solamente trajeron que dolor y destrucción a nuestra vida. Si yo, mire, yo como pastor me pongo a mirar mi vida atrás, es una vida dolorosa, porque hice cosas que no debí haber hecho. Y si vuelvo atrás en eso, entonces ¿qué clase de cristiano o de pastor soy? Entonces, cuando uno dice esto a la iglesia, esta realidad que hay en los seres humanos que no conocen de Dios,
Entonces, uy, pero no, porque es que mi vida ha cambiado. Yo era antes así, pero ahora ya no. Yo era antes así, pero ahora ya no. Por eso tenemos que tener claro que volver atrás no significa volver a lo mismo. Significa volver para estar peor que antes. Ujú. O sea, si yo vuelvo atrás no significa a que volver a estar, no. Ahora va a ser peor que antes. Porque ya sé de lo que tengo que cambiar, de lo que tengo que, de lo que Dios ha hecho que tengo que cambiar en mi vida. Pero si vuelvo atrás va a ser que peor. Por eso vayamos, por eso, esto que estoy diciendo lo quiero mirar por la palabra de Dios. Vaya a segunda de Pedro capítulo 2 los versículos 20 y 22. Mira lo que nos dice. Además, los que han conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo ya no siguen el ejemplo de los pecadores de este mundo. Pero sí se dejan engañar por esas cosas y además se dejan controlar por el pecado, quedarán peor que antes. Versículo 21. Más les valdría no haber conocido este santo mandamiento, ni saber de qué manera quiere Dios que vivan. Que sabe esto, dice, que sabe esto y no obedecerlo. Versículo 22. Así seas, así que, así esas personas demuestran la verdad del dicho. El perro vuelve a su vómito. Y también la verdad de este otro. El cerdo recién bañado vuelve a revolcarse en el lodo. ¿Cómo dice la versión PDT allá, hermana? La versión Palabra de Dios para toda. A ver cómo dice. Dice la palabra del Señor. Ellos escaparon del mal que hay en el mundo cuando conocieron a nuestro Señor Jesucristo, pero si son atrapados y dominados nuevamente por ese mal, terminarán peor que al principio. Hubiera sido mejor para ellos no haberlo conocido y luego apartarse del camino de la justicia. Con esa gente se cumple lo que dice el dicho. El perro que vomita regresa a su mismo vómito y aunque laven al cerdo, irá de nuevo a revolcarse en el barro. Amén. O sea que el que hace esto es... Ajá. Por eso lo que tenemos que tener claro que volver atrás no significa volver a lo mismo, sino a qué? Significa volver para estar qué? Peor que lo que estaba. Va a ser peor. Entonces, el no que estaba mirando, ¿cuál es el no? No volver atrás por nada del mundo. Y ahora vamos a mirar el 4. El 4, esto da para después de hacer, o sea, hacerlo con más detenimiento. El 4. No deje que tu corazón te impaciente y se llene de envidia. No deje que su corazón se impaciente y se llene de envidia. Salmo 37:1 dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Salmo 37:1. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. No dejes que tu corazón se impaciente y se llene de envidia. Muchas veces, lo que nos hace sentirnos demasiado demasiado tristes o demasiado desanimados de seguir en el camino de Dios es ver que aparentemente los que hacen mal les va mejor que a nosotros. Y mucha gente dice, yo que no voy a la iglesia, yo que no voy allá y estoy mejor que usted que anda allá. Estoy mejor que usted que es pastor y mire, y estoy mejor que... Y a veces eso como que nos abruma, eso como que nos hace mirar, oiga, ¿qué es lo que estoy haciendo mal o qué es lo que está pasando? Y empezamos a dudar de Dios, ¿cierto? Entonces, y nos empieza a dar que la envidia. Pero sí, si a él no va a la iglesia, no hace nada y la va mejor.
Dice, dice que nos va mal. O sea, ¿qué es lo que acabé de decir? Que nos da envidia de ver que otra persona le va bien y a nosotros no, ¿cierto? Que nosotros que estamos tratando de agradar al Señor, estamos llenos de ¿qué? De dificultades. Y los que no quieren nada del camino de Dios están ¿qué? Tienen prosperidad y tranquilidad en sus vidas y están mejor que uno. Porque eso, mucha gente lo ve y lo piensa. Pero mire lo que dice el salmista. El salmista también nos dice con sinceridad que en algún momento su corazón se sintió desanimado y lleno de envidia de ver a aquellos que menospreciaban el camino de Dios y estaban bien. Vayamos al libro de Salmos. Hay hermano Javier, ayúdeme a leer ahí. Libro de Salmos 73, 1 al 9. Salmo 73 del 1 al 9. Aquí vamos a terminar leyendo la palabra cómo se sentía el salmista, lo que él pensaba. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestidos de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Amén. ¿Hasta el 9? Hasta el 9. Muy bien. Mire como lo veía el salmista. Estaba triste. Dice, al ver la prosperidad y la tranquilidad de los impíos, el salmista llegó a sentir que en su corazón que vivir una vida para agradar a Dios era en vano, o como que era en vano. Y eso lo llegó a pensar el hombre. Pero ahora mire que dice los versículos 12 y 14. He aquí bueno, léalo, hermano, los versículos 12 y 14. He aquí estos impíos sin ser turbados del mundo alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Mira la reflexión que hacía el salmista, lo que estaba haciendo, ¿cierto? Pero el salmista hizo lo que nosotros tenemos que hacer cuando nos sentimos frustrados, impacientes y quizás con envidia en nuestro corazón. Porque mire, uno cree que no, uno cree que en la iglesia no hay envidia y sí la hay. Y eso que tenemos a Dios. Y la prosperidad de otro, pero si el otro tiene para esto, ¿por qué no hace lo otro? Y eso se ve. Reconocer que a pesar de los impíos, reconocer que a pesar que los impíos tienen más que nosotros tenemos algo mucho mejor que ellos. Es lo que debemos de tener en cuenta. Que nosotros tenemos algo mucho mejor que ellos. La presencia de Dios en nuestra vida. Tenemos un fruto glorioso por la salvación que en Cristo nos ha dado. Y tenemos un Padre Celestial que siempre cuidará de nuestras necesidades. Siempre cuida de nuestras necesidades. Tenemos un Padre Celestial que siempre cuida de nuestras necesidades. Ahora leamos los versículos 16 al 28, pero leamos en la versión PDT. Los versículos 16 al 28. 16 al 28. Al 28, sí. Leámoslo bien despacio porque quiero que mirar cómo se sentía lo vemos aquí. ¿Sí, hermano? A ver, hermano. Me esforcé por entender lo que sucedía, pero fue demasiado difícil para mí. Solo cuando fui al templo de Dios entendí lo que les sucederá a los perversos. Se ve claramente que tú los has puesto al borde del peligro. Has hecho que fácilmente puedan caer y destruirse.
El día menos pensado serán destruidos, les sucederán cosas terribles y quedarán totalmente destruidos. Señor, ellos serán como los sueños, que olvidamos tan pronto despertamos. Tú harás que desaparezcan como los monstruos de nuestras pesadillas. En verdad me llené de amargura y me sentí muy molesto. Me porté contigo como un animal estúpido e ignorante. Yo tengo todo lo que necesito. Estoy siempre a tu lado. Tú me llevas de la mano derecha. Tú me guías y me das consejo. Y después me llevarás con honor. ¿A quién tengo yo en el cielo sino a ti? Y si estoy contigo, no quiero nada más en la tierra. Puede que mi mente y mi cuerpo se destruyan, pero tengo a Dios que es la roca que amo. Él es todo lo que necesito en mi vida. Dios mío, los que se apartan de tu lado se perderán. Tú destruirás a quien a quien no te sea fiel. En cambio, yo he permanecido cerca de Dios y eso es bueno para mí. He puesto mi confianza en el Señor Dios. Les contaré a todos lo que has hecho. Amén. Qué maravilla. Mírenlo. ¿Cómo estaba viendo primero el salmista? Se estaba llenando como de envidia, de ver que los otros lo tenían mejor y toda la cosa. Pero al final toma una muy buena decisión, que es lo que nosotros debemos aprender de él. Ah, ¿qué le tocó que hacer? Ir a la iglesia, buscar de Dios, porque está yendo hasta entrando en el santuario de Dios, yendo a la casa de Dios, entendió o Dios le dio a entender lo que realmente les iba a pasar a estas personas que supuestamente, entre comillas, les va bien. Ah, claro, sí, porque a veces pensamos, si a ellos les van tan bien y a mí no, entonces va a llegar el momento donde ellos tienen que rendir cuentas. Va a llegar un momento donde uno tiene que rendir cuentas. Por eso, claro, ¿no? Por eso los nombres. Por eso debemos que estar firmes y constantes, a pesar de las circunstancias, a pesar de todas esas situaciones, debemos de estar firmes y constantes. En conclusión, hermano Javier, colóqueme la diapositiva, que quiero finalizar con eso, después de haber leído esta porción de la palabra. En conclusión, para permanecer bajo la cobertura de Dios y seguir creciendo en su obra, necesitamos recordar lo que nos dice el versículo. Así que, hermanos míos y amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pero vamos a mirar aquí la estaba, ese está ahí en el, ajá. Ya lo va a compartir. Dele aquí, Javi, en el cosito este. Ahí, no. Ahí. Ahora, bueno, entonces, dele, pero despacio. Yo le digo con lo entonces, ¿qué está diciendo el versículo? Sí, me imagino que los que están allá conectados lo ven. Entonces, los cuatro no que necesitamos ¿para qué? Para estar en el camino de Dios, ¿cierto? ¿Cómo era el título? ¿Qué necesitamos para permanecer en los caminos? ¿Qué necesitamos para permanecer bajo la cobertura de Dios? Entonces, aquí vamos a tener en cuenta los cuatro. Dele al primero. Entonces, ¿qué es lo primero que necesitamos? No temer ni desmayar en las pruebas. Es allí donde el Señor nos dice que
¿Qué clase de cristianos nosotros somos? El siguiente, hermano Javier. No cansarnos de hacer el bien. No debemos de cansarnos de qué? De hacer el bien. El siguiente. No volver atrás hacia una vida de pecado y de destrucción. Entonces, no debemos volver atrás. Porque si volvemos atrás es como el perro que vuelve a su vómito o el cerdo que después de un buen baño va y se revuelca otra vez en el lodo. Y en cuarto lugar, no dejar que la impaciencia y la envidia dominen nuestro corazón. Hermano, eso es lo que necesitamos para permanecer en los caminos del Señor. Recordando dos palabras que son bien importantes. Siempre debemos de estar como firmes en toda situación, no importa la situación que se nos venga encima, tenemos que estar firmes en el lugar que el Señor y ser ¿qué? Constantes. Siempre ser constantes en ese ministerio que el Señor ha puesto en nuestras manos. Pero para eso tenemos que permanecer ahí. Amados señores, en esta noche, una vez más, damos gracias por este tiempo donde podemos acercarnos a tu palabra y poder reconocer que hay muchas cosas que necesitamos. Hoy, como hemos visto estos cuatro no. Oh Señor, ayúdanos a poder estar siempre cerca de ti y reconocer, Señor, que necesito en mi vida, que necesito no temer ni desmayar en medio de las pruebas. No cansarnos de hacer el bien. No volver atrás. No importa la circunstancia, no importa lo que esté sucediendo, pero no podemos volver atrás hacia una vida de pecado, hacia una vida de destrucción. Señor, no dejar que la impaciencia y la envidia dominen nuestro corazón. Eso es lo que necesitamos, Señor, pero necesitamos de tu ayuda. Por eso, Señor, hoy te agradecemos, porque al acercarnos a tu palabra podemos ser entendidos en tu palabra. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén.